Pública. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. 23 horas con 12 minutos. Ya estamos completamente en directo comenzando esta nueva edición de Vía Pública. La violencia escolar ha sido un punto crítico en estas últimas semanas ante el retorno presencial a las aulas. Es por esto que alcaldes, alumnos y profesores llegaron durante la jornada de este jueves hasta el Palacio de la Moneda para entregar una propuesta que ayude a enfrentar esta realidad. Se trata del Plan Nacional de Fortalecimiento a la Convivencia y Seguridad Escolar con enfoque emocional. Con esto lo que se busca es poner a disposición del Ejecutivo toda su experiencia desde la perspectiva del territorio y del trabajo que han estado realizando para enfrentar las dificultades que el encierro ha provocado en la salud mental en las comunidades escolares. Es así como la propuesta apunta a una mesa intersectorial que articule diversas oficinas municipales que tratan con infancia, juventud y también con personas adultas. Aquí comienza Vía Pública. Y el primer tema que nos convoca durante esta jornada son los alegatos en el Tribunal de Justicia de La Haya, alegatos que se van a llevar a cabo este día viernes ya durante toda la jornada, y esto en el marco del caso del conflicto por el río Silala con Bolivia. Para conversar sobre esto vamos a tomar contacto de inmediato con el ex canciller Heraldo Muñoz. Heraldo, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Heraldo, muchas gracias por este contacto. Primero quisiera preguntarle por qué es lo que se busca con esta acción presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Estábamos acostumbrados a que en ocasiones anteriores eran otros países los que iniciaban procesos contra Chile. Sin embargo, ahora es Chile el que toma la iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que se busca específicamente en este caso? Bueno, efectivamente, esta es la primera vez en la historia en que Chile demanda a otro país en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y eso ocurrió en el contexto de una amenaza del entonces presidente Evo Morales, que sostuvo que Chile estaba robando las aguas del río Silala, que ese no era un río, sino que solamente un manantial, como si eso fuera contradictorio con un río. Todos los ríos en algún momento surgen de manantiales, hasta los ríos más grandes. Y además se sostuvo que demandaría a nuestro país por el caso del Silala. Es decir, estaba sobre la mesa la posibilidad que Chile estuviese demandado por dos casos: el de la demanda marítima boliviana, que buscaba una obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia, y eventualmente esta otra demanda por el río Silala. Nosotros teníamos antecedentes porque habíamos hecho un seguimiento de hace mucho tiempo respecto al caso del río Silala, y hicimos consultas con expertos internacionales, con hidrólogos, geólogos, con abogados ambientalistas. Y en algunas consultas muy reservadas que hicimos, incluso algunos de estos expertos pidieron ir y subir al Silala. Estamos hablando de 4.300 metros de altura, cosa que era complicado porque eso podría encender luces rojas en el lado boliviano. Sin embargo, lo hicimos. Luego yo sostuve algunas reuniones reservadas con estos abogados en Santiago, y me convencí que era necesario demandar, y así se lo propuse a la Presidenta de la República, y entonces interpusimos esta demanda, que pretende lo siguiente: que la Corte Internacional de Justicia juzgue y declare, primero, que este es un río internacional, un curso de aguas internacionales. Segundo, que como consecuencia Chile tiene el derecho de un uso razonable y equitativo de estas aguas, como corresponde al derecho internacional, y que sea un uso actual, es decir, el uso que realmente se hace de esas aguas, porque del lado chileno ha existido durante casi 100 años un uso para agua potable, industrial, en la minería, etc. Y esos son algunos de los elementos, pero además Chile le pide a la Corte que Bolivia prevenga cualquier daño a las aguas del río, y que además coopere
para informar a Chile de cualquier actividad que pudiera tener un efecto negativo sobre las aguas del río Silala. Esos son los argumentos y eso es lo que Chile le pide a la Corte y eso es lo que se está viendo a partir de mañana, durante 2 semanas, en los alegatos orales, puesto que ya se completó la etapa de los escritos, de la memoria y la contramemoria. Claro, que es algo que también hemos visto en estos últimos 10, 20 años probablemente con las constantes juicios que ha debido enfrentar nuestro país en el Tribunal de Justicia de La Haya. Por esto también es importante su presencia acá, Heraldo Muñoz, por su participación en el origen de todo este caso y de la presentación de esta demanda frente a la Corte Internacional de La Haya. Ahora, Heraldo, quisiera preguntarle también por cómo se van a ir desarrollando desde ahora los procesos. Usted mencionaba que ya concluyó la etapa de la presentación de la memoria y la contramemoria también por parte de Bolivia en este caso. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Este viernes ya comienzan los alegatos orales en el Tribunal de Justicia de La Haya con una modalidad que también es híbrida, esto en el contexto de la pandemia. Pero ¿cuál es la relevancia de este acto, de la presentación de estos alegatos orales y hacia dónde probablemente vaya a estar orientada la estrategia chilena en este contexto? Bueno, primero algo que sugeriste en la pregunta, que es importante que los telespectadores tengan presente, y es que Chile siempre buscó un acuerdo, buscó el diálogo para llegar a un entendimiento, de modo que este recurso hídrico compartido pudiera ser usado de manera razonable y equitativa. Y eso nunca pudo ocurrir porque Bolivia siempre se retiraba de las negociaciones, de los diálogos. Y entendiendo además que todos los argumentos históricos, cartográficos, de distinta naturaleza estaban de nuestro lado. Tanto es así que el mapa que acompaña el Tratado de Paz y Amistad en 1904 ya tiene el río Silala, que aparece en ese mapa anexo y suscrito por ambos países en 1904. Entonces hay mucha evidencia. Y entonces, yendo ya a tu pregunta, mañana, a partir de mañana, las partes tienen la posibilidad de elaborar respecto a los escritos. Entonces, a partir de mañana Chile empieza elaborando respecto a la documentación que ha presentado y luego, esto es algo bien interesante porque ese es un caso más acotado y técnico que la demanda marítima boliviana que buscaba la obligación de negociar por parte de Chile el acceso soberano para Bolivia, que como sabemos Chile ganó de manera contundente. Este es un caso más técnico y vamos a ver en los próximos días cómo hay interrogatorios de expertos. Chile va a presentar sus expertos. De hecho, yo conversé con muchos de ellos antes de convencernos que teníamos un caso muy sólido y esas personas que son grandes expertos, hidrólogos, geólogos, que tienen experiencia además en casos en La Haya, van a estar prestando testimonio a favor de nuestro caso y Bolivia va a presentar también los suyos. Ellos han recurrido al Instituto Danés de Hidrografía y bueno, entonces ahí habrá interrogatorios de estos expertos y eso es algo bien diferente de lo que las chilenas y chilenos vimos en el caso de la demanda marítima, donde venían las exposiciones de los abogados simplemente, pero no habían estos interrogatorios que sí ocurrirán en este caso. Ahora, usted mencionaba también el Tratado de 1904, donde ya se consideraba de alguna forma el río Silala. Quiero que nos remontemos también a la historia, los argumentos que también utiliza Bolivia, que incluso en algún momento se dijo que, por parte de Bolivia, que Chile habría eventualmente a través de una empresa desviado las aguas del río Silala. ¿Cuál es también la postura de Bolivia en este caso y de qué forma se rebate desde Chile? Bueno, ahí Bolivia tiene una fuerte contradicción, porque fue Bolivia primero la que otorgó una concesión a una empresa privada británica, la empresa del ferrocarril Antofagasta-Bolivia, y que tenía su base en Londres. Le otorga en 1908 una concesión y debido
a que las aguas tenían larvas de moscas, el año 1928 le pide a Bolivia el hacer canales para que el agua entonces fluyera más rápidamente y no tuviera entonces estos riesgos de una agua que estuviese dañada. Y Bolivia otorga este permiso en 1928, pero resulta que Chile ya había otorgado en 1906 una concesión a la misma empresa en territorio chileno. Por lo tanto, existía un río, era un río internacional y había un flujo mucho antes de que Bolivia otorgara su concesión en 1908 y, por cierto, cuando se realizaron estas obras en 1928. De modo que no se puede argumentar que había una desviación de las aguas que fluyen de manera absolutamente natural por la pendiente de esa zona, cuando en realidad ya en Chile se utilizaba esa agua. De hecho, se usaba para el abastecimiento de agua potable en Antofagasta. Así que yo creo que tiene un problema Bolivia al argumentar la desviación y un curso que ha sido afectado de manera, comillas, artificial. Eso no se sostiene y eso es lo que vamos seguramente a demostrar a través de estos próximos días. En estos alegatos que comienzan este día ya viernes. Ahora, Heraldo, quisiera consultarle por cuál es la relevancia que uno puede considerar que tiene actualmente el río Silala. Si uno ve las imágenes, por ejemplo, no es un río que tenga un caudal muy cuantioso, pero debe tener una relevancia política, una relevancia geográfica, territorial también. ¿Cuál es esa relevancia de este río Silala y por qué también el interés de Bolivia en manifestar en un comienzo de todo este proceso que hoy nos tiene en la Corte Internacional de La Haya? ¿Cuál es lo que lleva a Bolivia a intentar decir que en algún momento se podría eventualmente llegar a demandar a Chile por este mismo río? Bueno, hay varios elementos. Quizás lo primero y lo relativamente obvio es que estamos en una área de las más secas y desérticas del mundo, donde el agua escasea. El agua escasea en todos los lugares, pero particularmente en esta zona. Y por lo tanto, si bien es cierto que es un río de alrededor de una extensión de 10 kilómetros, es muy importante para el agua de uso de consumo humano, para la minería y para la industria. Y de hecho, Codelco, que es uno de los usuarios del agua en el lado chileno, el 60% del agua que saca del Silala es para consumo humano, para los trabajadores que están en las divisiones de Codelco, en Radomiro Tomic, Chuquicamata, Ministro Ales. De modo que eso es lo primero de la importancia. Ahora, yo tengo una hipótesis y creo que Bolivia amenaza con interponer una demanda porque quería quizás tener elementos adicionales que le ayudaran en su demanda principal, que era la aspiración marítima. Y creo que como Evo Morales y todo su entorno hicieron de esa demanda una cuestión de política interna y además una operación comunicacional, entonces este elemento eventualmente de una demanda de Bolivia contra Chile aparecía entonces como una presión adicional sobre Chile. Y no se dieron cuenta que nosotros habíamos hecho nuestro trabajo, que vimos este asunto de manera seria. En marzo del 2016, Evo Morales dice se están robando el agua, vamos a interponer una demanda y les vamos a cortar el agua, vamos a cortar el flujo. Y nosotros en marzo
abril, mayo, junio, en menos de 3 meses redactamos la demanda porque ya teníamos todas las consultas que habíamos hecho históricamente y las que yo hice en ese espacio de tiempo de manera muy reservada para presentarle a la presidenta el caso, de modo que nos diera la luz verde para seguir adelante. Ahora, si uno analiza cuáles son los argumentos de Chile, qué es lo que busca Chile también al interponer esta demanda en contra de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no hay un elemento de intentar o aspirar a probablemente algo más soberano, a obtener quizás algún territorio? Apunta más bien a que esto sea declarado como un curso de agua internacional. ¿Por qué se elabora entonces esta estrategia de esta forma, Heraldo? Bueno, para que en primer lugar no exista ningún peligro del corte de un recurso que es compartido. Este es un río internacional, un curso de agua sucesiva y por lo tanto eso es absolutamente fundamental a la soberanía de nuestro país. Nosotros no estamos diciendo que el río es todo chileno, ¿no? Nosotros estamos diciendo aquí hay un propietario aguas arriba, que es Bolivia, y un propietario aguas abajo, que es Chile, como sucede con otros recursos hídricos, pero que van en la dirección contraria. Por ejemplo, el río Lauca, que suscitó una controversia con Bolivia hace décadas atrás, nace en Chile. O sea, Chile no podría decir, nosotros somos propietarios del río. No, somos propietarios aguas arriba, pero Bolivia también tiene derechos aguas abajo. Como la mayoría, de hecho, de los ríos que cruzan entre Chile y Bolivia, el único que realmente nace en Bolivia y llega a Chile es el Silala. Los demás nacen en Chile. Entonces, lo que estamos diciendo es que aquí hay que respetar el derecho internacional y el derecho de los países ribereños cuando hay cursos de agua internacionales. Y eso es absolutamente fundamental. Chile no persigue nada más que eso, el uso razonable y equitativo de esas aguas, y en algunos momentos, por ahí por el año 2009, 2008, 2009, estuvimos a punto de llegar a un acuerdo con Bolivia y a última hora se echaron para atrás y empezaron a hablar de una deuda histórica y además tenían la presión de la prefectura de Potosí, que es la región de donde nace el río, y eso complicó la situación. De modo que siempre hemos estado dispuestos a dialogar, a negociar, y lo hemos intentado reiteradas veces. Pese a declaraciones de las autoridades máximas bolivianas, incluyendo un ex canciller boliviano que reconocía que no había desviación artificial de las aguas, que ese era un río internacional, en mapas bolivianos. Con toda esa evidencia, sin embargo, Bolivia no se quería allanar a un acuerdo, y en el contexto entonces de la demanda marítima, eso adquirió incluso una mayor relevancia y bueno, terminó en lo que sabemos. Bien. Ex canciller Heraldo Muñoz, muchas gracias por habernos aclarado también cómo funciona todo este proceso, cómo se origina también, considerando que esto comienza bajo su gestión al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores en el entonces gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Heraldo Muñoz, muchas gracias por este contacto aquí con Canal 24 Horas. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Momento de hacer una pausa, son las 23:31. Sigan nuestra sintonía porque ya volvemos. Ya estamos de regreso en Vía Pública, son las 11:36 y nos acompaña en este momento en el estudio la diputada Emilia Schneider, diputada del Partido Comunes. Bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24. Muchas gracias, un gusto estar contigo aquí también, aprovechando de contar lo que hicimos el día de hoy a quienes nos estén viendo. Primero estuvo hoy día en este acto que se realizó en el Palacio de la Moneda por el Día Internacional de la Visibilidad Trans, un día que se conmemoró este día jueves. Hubo actos por parte del gobierno, hubo también diversas manifestaciones de apoyo a las comunidades trans también
a las diversidades también. ¿Cuál fue su rol en la participación de este acto ahí en el Palacio de la Moneda? ¿Cómo estuvo todo? Coméntenos. Sí, bueno, esta semana en general ha estado marcada por distintos actos de conmemoración, de visibilidad justamente de la historia, de la memoria de la población trans. Y el día de hoy a mí me tocó asistir, fui invitada ahí por la primera dama Irina Caramanos a justamente asistir a este acto simbólico donde se invitaron a organizaciones sociales, históricas organizaciones de la comunidad trans, y se izó la bandera desde la Moneda, lo cual yo creo que es un mensaje muy claro, sobre todo frente a los crímenes de odio que hemos visto en el último tiempo, de decir que estas cuestiones son intolerables y que hay que velar por una vida libre de violencia, digna para las personas trans. Pero también yo destaco mucho que esto no se queda solamente en un anuncio, en un hito simbólico que no deja de ser relevante, sino que también se anuncia un trabajo concreto con las mismas organizaciones y por supuesto vinculado con lo que hacemos en el Congreso, que tiene que ver con esta mesa de trabajo interministerial para velar por una cuestión que está en nuestro programa, que es un plan de derechos sociales, derechos básicos para la población LGBTI+. Y claro, aquí partiendo por la población trans. En eso mismo quería ahondar ahora, en este anuncio de esta mesa de trabajo interministerial que va en esta vía también y que se anuncia en esta jornada importante para la comunidad trans también. ¿Cuál va a ser el rol de esta mesa interministerial? ¿De qué forma quizás también se va a abastecer, alimentar de ideas, de proyectos probablemente por parte del Parlamento o de distintas comunidades también? Por cierto, ahí bueno, lo primero y lo más importante creo yo es que son las mismas organizaciones de la comunidad trans de distintas generaciones, distintos sectores, el Sindicato Amanda Jofré, TD Chile y muchas otras más, que en el fondo van a estar generando estas políticas y estas ideas y sobre todo yo creo que ahí es destacable que en el fondo esta mesa, el objetivo es generar políticas públicas para hacerse cargo de la precarización que viven las personas trans en un montón de áreas, educación, salud, falta de acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Y lo relevante yo creo que es que la propia comunidad a través de nuestras representantes vamos a ir a poner las prioridades en esa mesa. Y bueno, una de ellas es justamente también el garantizar el acceso a la salud para las personas trans, que bueno, hay mucha discriminación, falta de presupuesto. ¿Garantizarla en qué sentido? En el sentido de que hoy día no solamente las personas trans no podemos acceder a tratamientos de reemplazo hormonal y distintas prestaciones de salud en particular de nuestra comunidad, porque existen solamente en algunos hospitales públicos y por iniciativa de las y los trabajadores, no por una política estatal, digamos. Y además, la discriminación que vimos a muchas compañeras, compañeros de nuestra comunidad los aleja de ir al médico por un resfrío, por ejemplo. Yo he escuchado a mucha gente que deja de ir al consultorio, deja de ir al CEFAM o a distintos instituciones de salud por el miedo a la discriminación que puedan vivir, agresiones, falta de reconocimiento de su identidad o sencillamente enfrentarse a profesionales hostiles o discriminatorios, o tratos discriminatorios, perdón. Y por eso ahí también hay una coordinadora de organizaciones que habla de la salud trans para Chile como un derecho, y hoy día hay representantes de ese espacio se reunieron también con la ministra de Salud, y eso a mí me parece una cuestión fundamental, ¿no? Sobre todo si pensamos que la población trans tiene una esperanza de vida mucho más baja al resto de la población, algo así 35, 40 años, se habla en la región de Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos del derecho a la salud está directamente relacionado con eso también. Ahora, se entiende también que, claro, fue un día en que se izó, por ejemplo, por primera vez la bandera trans en el Palacio de la Moneda, de una forma ya un poco más oficial, demostrando quizás también el respaldo por parte de este gobierno a dicha comunidad o a dichas comunidades. Pero, ¿qué es lo que falta también en avanzar? ¿Se va a partir desde cero? ¿Cuál es la idea de avanzar, seguir avanzando en políticas públicas? Mencionaba usted, por ejemplo, diputada, la situación de las personas trans que van a los establecimientos de salud, pero que reciben atención o diversos tipos de atenciones que son más específicas, pero por iniciativa de los propios funcionarios de dichos recintos de salud. ¿En qué otras materias, en qué otros aspectos de la sociedad falta avanzar y que puedan ser garantizados de alguna forma por parte del gobierno del Estado? Claro, por cierto, ahí en salud falta una política estatal, pero también si nos vamos, el día de hoy yo, por ejemplo, pude participar en un encuentro con estudiantes de la Comuna de Santiago que organizó ahí la Municipalidad y la alcaldesa Iracy Hasler, donde nos reunimos con comunidades educativas, profesores, directores y estudiantes trans para justamente conocer la discriminación o la violencia que han vivido y también dar a conocer los instrumentos que existen hoy, las circulares que existen hoy, para reconocer la identidad de estudiantes trans. Ahí, por ejemplo,
ejemplo, también surge la necesidad de un proyecto de ley que también está en el Congreso, que es la ley José Matías, que es a raíz de un caso muy doloroso de un joven trans que se quitó la vida por el bullying que vivía en su comunidad educativa. Yo he podido reunirme con su madre, que ha sido la principal impulsora de esta iniciativa. Entonces, yo no quiero meterme en lo que va a ser la mesa de trabajo, porque creo que eso tiene que ser anunciado debidamente. Yo solo espero que sesione prontamente, pero sí también como bancada de las disidencias sexuales, que somos 4 diputadas representando por primera vez a nuestra comunidad en el Congreso. Le hemos planteado al ministro Jackson en una reunión que tuvimos, que también fue pública, distintas prioridades de proyectos de ley que hoy día duermen en el Congreso y que es importante hacer avanzar, como por ejemplo las reformas a la ley antidiscriminación, la llamada ley Zamudio, que a 10 años del asesinato de Zamudio hoy día queda en evidencia que no es una herramienta efectiva para proteger a nuestra comunidad, ni mucho menos para prevenir la violencia. Entonces ahí hay mucho que hacer. Y por cierto, también un elemento por el cual a mí me ha tocado trabajar mucho es la educación, y creo que la educación es la base para ir cambiando y erradicando la discriminación en la base de la sociedad. Y ahí hemos insistido mucho en la importancia de una educación sexual integral como un derecho para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Así que hay mucho por avanzar, porque creo que estamos ante una comunidad a la cual no se le ha garantizado derechos durante toda su existencia, ¿no? Entonces también creo que el gesto de hoy es tiene mucha relación con la reparación, porque que hay un reconocimiento del Estado, del gobierno, de la importancia de avanzar en dignidad por nuestra comunidad, me parece que también dialoga con esas compañeras más atrás que han dado esta lucha y que no gozan de los derechos que, por ejemplo, mi generación hoy día está disfrutando. Quiero tomarme de eso mismo, de estas últimas frases también, para graficarlo en un hecho en específico, que es que se haya izado la bandera trans en el Palacio de la Moneda. ¿Qué representa esto, que puede ser un mero hecho simbólico, pero que de todas formas viene a marcar quizás un cambio respecto a cómo se venían haciendo las cosas desde antes, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, se nota de forma evidente el cambio de mano que hemos tenido, pero también se nota que este gobierno, en el fondo, yo creo que es una actitud general, ¿no? Elige no esconder los problemas y los malestares de la sociedad bajo la alfombra, que es lo que hicimos durante 30 años y nos llevó a una crisis institucional, sino que elige afrontarlos y elige visibilizarlos. Y la población trans tiene muchas problemáticas y vive muy abandonada hace muchísimo tiempo. Yo creo que nunca se ha avanzado tanto como en el último tiempo, y pese a eso queda mucho por hacer. Entonces, para mí es un gesto también del gobierno de cómo en general quiere enfrentar las coyunturas y las situaciones a las que se enfrenta. O sea, dando soluciones, dando propuestas, abriendo diálogo, no negando que exista un problema, que es lo que ha pasado con la población trans, que lleva muchos años exigiendo derechos y finalmente solo miramos para el lado como sociedad. Y ahí también cabe destacar, o sea, hoy día se iza la bandera y esta misma semana conocimos un ataque de odio a una joven trans, hemos conocido situaciones anteriormente en las cuales yo creo que hay que ser muy delicado en proteger la identidad de esas personas, pero creo que es un hito fundamental también para eso, o sea, decir, el gobierno de Chile tiene un compromiso para erradicar los crímenes de odio, los discursos de odio y la violencia hacia las diversidades sexuales. Y eso es radical. O sea, imaginemos lo que es para niños, niñas y adolescentes LGBTI crecer con esos mensajes versus los que crecimos mi generación o generaciones anteriores, donde derechamente o se invisibilizaba totalmente la existencia de la comunidad trans y las diversidades sexuales, o se nos ridiculizaba, estigmatizaba en la cultura, en los medios de comunicación, y eso hoy día está cambiando. Ahora, quiero que nos detengamos en dos elementos que hemos estado conversando. Uno, la violencia en contra de las comunidades trans, de lo que se conoce como las disidencias sexuales, y por otra parte también que hablemos de la educación. Partamos primero por la violencia, los hechos violentos, muchos crímenes de odio, los hemos conocido, muchos casos con muchísima violencia inusitada. ¿Cómo se combate eso desde el Parlamento? ¿Cómo se puede llegar a combatir también desde la administración del Estado, en este caso desde el gobierno? Yo creo, bueno, lo primero yo ya señalaba, hay una serie de reformas en las que han trabajado organizaciones y activistas de la comunidad a la ley antidiscriminación, y ese es un paso clave que tenemos que dar, y eso vinculado también con algo que también ha señalado por ahí la ministra de la Mujer, de pensar una nueva institucionalidad. Hoy día, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no cuenta con una institucionalidad que se haga cargo de las diversidades sexuales, por ejemplo. Y si miramos ejemplos internacionales, en España, por ejemplo, existe el Ministerio de la Igualdad, que en el fondo abarca estos temas con una mirada más integral, ¿no? El género, la sexualidad, la inclusión, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la violencia requiere, primero, efectivamente una posición clara,
de todas las actorías políticas. O sea, aquí no podemos relativizar la violación a derechos humanos que ha ocurrido históricamente contra nuestra comunidad, y por eso yo soy tan tajante con los discursos de odio o las mofas que se puedan difundir, y ahí la ultraderecha creo que ha dado luces de no tener un compromiso con ello. Pero esto tiene que ir acompañado de una nueva institucionalidad y poner el foco en la prevención, porque no queremos que el Estado llegue a tiempo para investigar, solamente llegue a tiempo para investigar cuando ocurran estos hechos. Queremos que llegue a tiempo para prevenirlos. Y ahí es donde entra parte de lo que tú dices, la educación. O sea, los niños, niñas, adolescentes no nacen cargando el odio, los estigmas, los estereotipos que tiene nuestra cultura. Eso se lo vamos otorgando en su socialización, aprendizaje. Y es muy importante que eduquemos en la inclusión. Es una cuestión civilizatoria para toda la sociedad, no solamente para mi comunidad. O sea, el hecho de poder vivir más libres, de ser como queramos, de planificar nuestras vidas como queramos, de expresarnos como queramos y, por cierto, de vivir nuestra afectividad y sexualidad como queramos, es una cuestión fundamental y es una cuestión de derechos. No es una cuestión que se dé solamente por decir, ok, ahora todos somos libres, ¿no? Porque por decretarlo eso no pasa, porque hay una violencia estructural. Entonces creo que ahí hay varias formas de entrarle a un problema que no es sencillo. Yo creo que hay que ser súper honestos. O sea, cuando ocurren situaciones de violencia y sale mucha gente a decir, bueno, mano dura. ¿Qué significa la mano dura? ¿Qué ha significado la mano dura en las vidas de las poblaciones que vivimos violencia? No solo diversidades sexuales, sectores populares. ¿Qué significa la mano dura? Realmente no ha significado nada, es un eslogan. Entonces creo que ahí hay que entender que hay un cambio de institucionalidad que hacer, hay un cambio en la educación que hay que hacer para ir generando un cambio cultural también en nuestra sociedad. Y eso es de larga data. Claro, la mano dura se aplica claramente después de que se comete algún tipo de acto. Por supuesto, y tiene que sancionarse debidamente. Ahora, ¿cómo se puede llegar a educar o a integrar en la estructura educacional chilena probablemente el hecho de educar en diversidad sexual? Si uno ve ahora, por ejemplo, los niños, los escolares, estudiantes de colegios, hay un cambio respecto a la percepción. Saben que existen personas trans. Antes probablemente eso no ocurría y, usted lo mencionaba, diputada, muchos casos también fue motivo de mofa, de burla. ¿Cuál es cómo se puede llegar a encauzar también la educación para educar en diversidad sexual? Sí, yo creo que todas las personas trans tenemos recuerdos dolorosos también de nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra etapa escolar, relacionadas con el bullying, y yo también estoy en proceso de reconciliarme con eso y mando un abrazo también a las personas que lo hayan vivido. Y creo que la clave ahí está en, bueno, obviamente tener una institucionalidad en la educación que detecte, que tenga protocolos de denuncia de violencia, discriminación, etcétera, que es algo que se ha evidenciado la falta con los conflictos que vemos de las estudiantes denunciando violencia de género, bullying, discriminación. Entonces, hay una relación con eso. Y esta es una discusión que no es nueva. A mí el 2018 me tocó estar del lado de las estudiantes, en el fondo ser una dirigente estudiantil exigiendo políticas para hacerse cargo de la violencia y la discriminación en las universidades en ese caso. Y ahí hay una propuesta que hemos levantado, un proyecto de ley que presentó la diputada Camila Rojas, mi compañera de Comunes, y que, bueno, a mí me ha tocado trabajarlo más desde el activismo social, que es la educación sexual integral, que se suele demonizar, que la ultraderecha suele decir que es pedofilia, que es etcétera, todas esas barbaridades que se dicen. También. Pero la verdad es que la educación sexual integral nos permite tocar en los distintos ciclos de nuestras vidas los derechos que tenemos sobre nuestra identidad y nuestro cuerpo. No solamente para tocar temas como la identidad de género, la orientación sexual y volverlos parte de la conversación cotidiana porque existimos las personas de las diversidades sexuales, sino que también es una manera de, creo, enriquecer la educación para todas las personas. O sea, está comprobado que la educación sexual integral permite detectar, por ejemplo, abusos infantiles a temprana edad porque los niños y niñas son conscientes de las partes de su cuerpo y de los derechos que tienen. Y es algo que nos acompaña en los distintos ciclos de nuestra vida. Y parte de eso es hablar en el momento de la vida en que los niños, niñas y adolescentes empiezan a descubrir su propia identidad, de que la orientación sexual no es solamente una posibilidad, no es solamente la posibilidad de seguir lo que de alguna forma está establecido, ¿no? Sino que existimos personas trans, existen personas gays, lesbianas, etcétera, y que está bien, siempre en un marco de respeto, de consentimiento, etcétera. Entonces, yo francamente creo que esa es la mejor manera. Creo que penalizar actitudes no genera un cambio social. Por supuesto que hay que sancionar los crímenes de odio, creo que hay que tener claridad en eso, pero sancionando no vamos a transformar la realidad, educando sí. Ahora, diputada, una última pregunta antes de ya cerrar esta conversación y un poco más personal, probablemente ya muchos se lo hayan hecho, pero el hecho, ¿qué significa para usted llegar a ser la primera diputada trans en nuestro país? La relevancia de este hecho. Es muy emocionante. Yo hoy día, de hecho, cuando estaba hablando de la moneda se me quebró la voz en un momento,
porque también pensaba en el recorrido que ha vivido nuestra comunidad para esto, mezclada con mi propia historia también, ¿no? Y nuestra comunidad ha tenido que luchar por ser escuchada, por ser visible, y que hoy día lleguemos a tener representación institucional. A mí me emociona por las cosas que podemos hacer, por las esperanzas depositadas en mí, pero también lo siento como una tremenda responsabilidad, no solo mía, sino colectiva. O sea, las organizaciones trans, el activismo trans y, por supuesto, nosotras desde el Congreso, tenemos que trabajar porque tenemos la obligación de en este ciclo digamos, concretar transformaciones, porque nuestra comunidad no resiste más viviendo este nivel de violencia, este nivel de desamparo, de abandono. Entonces, por una parte es súper emocionante por todo el cariño que recibo y las esperanzas depositadas, pero por otro lado súper desafiante porque tenemos un Congreso complejo en donde espero prime de todas maneras el espíritu de garantizar la igualdad en serio. Así que nada, es eso, es como muy emocionante personalmente, de repente medio sobrecogedor, pero también un desafío que asumo con mucha alegría también. Bien, diputada Emilia Schneider, diputada del Partido Comunes, muchas gracias por habernos acompañado en este contexto también del Día Mundial de la Visibilidad Trans. Muchas gracias. Un saludo a quienes nos escucharon. Momento de hacer una pausa, sigan nuestra sintonía, volvemos de inmediato con más informaciones. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y vamos a revisar ahora nuestro portal de noticias www.24horas.cl, que siempre, como siempre, nos trae ahí todas las informaciones más actualizadas de la jornada. Tenemos el permiso de circulación 2022, cuyo plazo para obtenerlo vence hoy jueves en minuto y medio más, nada más. ¿Qué ocurre si es que usted no saca el permiso a tiempo? ¿Cuánto debe pagar? ¿Cuáles son las consecuencias a las que se enfrenta? ¿Y qué debe hacer para obtener finalmente el permiso de circulación 2022? Bueno, la respuesta está en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Vamos a revisar también el pronóstico del tiempo para los próximos días. A esta hora tenemos la temperatura actual aquí en la región metropolitana, cielo despejado, una temperatura de 13,6 grados. Vamos a ver también qué ocurrirá este viernes. Va a estar completamente despejado, harto calor. Parece que no ha llegado el otoño todavía. 30 grados para este viernes y el sábado, cielos despejados también, y una máxima probable de 26 grados. ¿Qué va a pasar en otros puntos del país también? En el norte, Ovalle, despejado, 29 grados, máxima probable. Y en Los Ángeles, cielos despejados también, y una máxima de 24 grados. Y ya estamos escuchando a Luis.